Buenos días a todos. Como el doctor Ignacio dice, pues mi nombre es María Carolina Portela Fernández. Yo soy residente de cuarto año del programa de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar sobre neuralgia del glosofaríngeo. Entonces, debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar de la neuralgia del glosofaríngeo que hace parte de los síndromes dolorosos craneofaciales y que en este grupo de entidades hay que tener un enfoque especialmente clínico muy cuidadoso, puesto que distintas neuralgias, digamos de distintos nervios, se pueden presentar en formas algo similares. Por ende, hay que estar muy atentos a la semiología y también a la correlación entre la clínica del paciente y los hallazgos por imagen encontrados. La neuralgia del glosofaringio como tal se relaciona con desencadenantes relacionados con la masticación, con el bostezo, entre otros estímulos que en su mayor parte están relacionados con la cavidad oral, con la faringe y con también el oído, especialmente el oído medio. Según el grado de compromiso del nervio vago, esto es variable, pero hasta en un 10% de las neuralgias del glosofaringio se puede presentar en forma concomitante. Podemos tener además signos y síntomas autonómicos importantes que incluyen arritmias tipo bradicardia, síncopes neuralmente mediados, entre otros, que pueden llegar a manifestaciones clínicas importantes en este grupo de pacientes y que pueden llevar a que se les seleccione un tipo de tratamiento sobre otro. El tratamiento de esta neuralgia, al igual que en muchos otros casos, en primera instancia es médico, y el tratamiento quirúrgico se considera en casos refractarios, en casos en los que hay intolerancia a la medicación o en casos con manifestaciones clínicas graves, como por ejemplo arritmias que comprometan la vida o síncopes a repetición, en el caso pues, que haya compromiso vagal. Bien, entonces, ¿cómo se define la neuralgia del glosofaringio desde un punto de vista clínico? Tenemos que este tipo de dolor va a ser un dolor lancinante que generalmente es unilateral, aunque hay un pequeño porcentaje de los casos en el que puede ser bilateral, pero generalmente es unilateral. Son episodios de dolor de aparición y de finalización abrupta, de muy corta duración, entre unos segundos a unos pocos minutos en los casos pues, en los que se prolonga más la crisis. Este dolor va a estar localizado la base de la lengua, en la fosa tonsilar, nos puede comprometer el oído, especialmente pues a nivel de la cavidad timpánica, como estaba diciendo, e inclusive en ocasiones se puede irradiar hasta el ángulo de la mandíbula. Especialmente por esta última irradiación hacia el ángulo de la mandíbula es importante no tener el diagnóstico diferencial con una entidad que es mucho más frecuente, como lo es la neuralgia del trigémino, y que puede darse precisamente esta sobreposición sintomática de la cual hablaba al principio. Los desencadenantes, como ya hablé inicialmente, son generalmente relacionados con estímulos a nivel de la cavidad oral, especialmente y faríngea. Por ende, incluye la deglución de alimentos, incluye el reflejo de oxígeno, incluye el hecho de estar hablando. Entonces, esto es una entidad que puede dar una importante afectación de la calidad de vida de este grupo de pacientes, puesto que altera funciones básicas pues, para el ser humano, como lo son la comunicación y la alimentación. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que estos pacientes pueden tener un patrón de remisión y recaída similar a lo que sucede con las neuralgias del trigémino. Entonces son pacientes que pueden tener un episodio de dolor que se maneja exitosamente con medicamentos que duran algún tiempo con sus síntomas controlados, que inclusive se podría llegar a lograr desmontar los medicamentos antineuropáticos y que posteriormente vuelvan a tener dolor. Por ende, el seguimiento en estos pacientes es bastante importante a largo plazo. En cuanto a la epidemiología, la presentación de esta entidad es rara, es mucho más rara que la neuralgia trigeminal. Algunos textos clásicos describen que la prevalencia de la neuralgia del glosofaringio es un 1% de la de la neuralgia del trigémino. De los síndromes dolorosos craneofaciales es del 0.2 al 1.3%. La incidencia anual oscila entre 0.2 a 0.8 casos por 100.000 habitantes y se ha notado en distintos estudios, especialmente en una serie de casos, pues un registro poblacional, que es un poco más frecuente del lado izquierdo, con una relación 3:2. Sin embargo, se puede presentar en cualquiera de los dos lados y como les decía ahorita, generalmente es unilateral, aproximadamente un 2% puede presentarse con síntomas bilaterales.
Como decía ahorita, las alteraciones autonómicas se pueden ver hasta el 10% de los casos. En estos casos, pues hablamos que hay compromiso también del nervio vago. Algunos autores describen que el curso de esta neuralgia es, entre comillas, más benigno que el de la neuralgia trigeminal, puesto que tiene una tasa de recurrencia anual después de una crisis alrededor del 4%, apenas hasta dos terceras partes de los pacientes presentan un solo ataque de la neuralgia al cual remite con manejo médico. Y el manejo quirúrgico en realidad se termina requiriendo más o menos en un 25, máximo 30% de los casos debido a la refractariedad al manejo médico, como decía ahorita al principio. Entonces, en este aspecto pues se refieren a que es entre comillas más benigno, aunque puede haber presentaciones mucho más graves, especialmente aquellas relacionadas pues con arritmias que pueden tener obviamente consecuencias más graves, aunque estos reportes son esporádicos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, al igual que en otros síndromes de compresión neurovascular, se presume que se debe a una desmielinización y neurolisis a nivel generalmente de la entrada de la raíz nerviosa al tallo. Esto secundario a los fenómenos compresivos, en este caso pues neurovasculares. Esta desmielinización, esta neurólisis lleva a una generación ectópica de impulsos nerviosos que en últimas desencadena en la percepción de dolor neuropático. En esta imagen que traigo aquí, vemos cómo aquí tenemos el curso pues, del nervio glosofaríngeo, es una vista quirúrgica durante una descompresión microvascular, y vemos aquí cómo hay un asa vascular, en este caso de la arteria vertebral, que estaba comprimiendo el nervio. Vemos aquí cómo lo deforma inclusive, ilustrando un poco este fenómeno del que estaba hablando. Entonces, como estaba diciendo, la causa más frecuente de neuralgias del glosofaringeo es la compresión neurovascular a nivel de la fosa posterior. En este aspecto, pues la fisiopatología es muy similar a la de la neuralgia del trigémino. Los síntomas autonómicos, como estaba hablando, son dados por compromiso aferentes al seno carotidio. Recordemos que tenemos una rama para el seno carotidio que se encarga de percibir los varoreceptores y los quimiorreceptores a nivel del seno, que van a dar información a nivel pues, del tallo cerebral para coordinar la respuesta parasimpática. Y estos aferentes se ven, digamos, conectados también con eferentes del nervio vago y que pueden, pues, dan origen a estos síntomas vagales que podemos encontrar ocasionalmente. Adicionalmente, en los casos en los cuales tenemos compresiones por otras causas diferentes a una compresión neurovascular, por ejemplo, tumores, quistes, digamos, pues en el caso del compartimento intracraneal o ya tumores, digamos, a nivel de cuello, base de cráneo, que también puedan comprimir el noveno par, pues pueden presentar unos síntomas similares. Por eso es importante siempre descartar otro tipo de lesiones secundarias, además del conflicto neurovascular. Y también se han reportado algunos casos familiares en los cuales se han visto algunas canalopatías pues, a nivel de los canales de sodio. Sin embargo, esto es mucho pues, más raro. Bien, entonces en cuanto al enfoque diagnóstico, en primera instancia el diagnóstico de esta entidad es clínico. Se utilizan los criterios de la International Headache Society del 2018, su tercera edición. Se debe hacer además una exploración cuidadosa en cabeza y cuello para descartar patología extracraneal. La patología intracraneal, pues también en conjunto con la semiología y los hallazgos por imagen la encontraremos en caso que se presente. Y es importante también descartar procesos inflamatorios o infecciosos, especialmente a nivel de la cavidad bucofaríngea, que también pueden dar síntomas similares a estas neuralgias o pueden dar una neuropatía dolorosa secundaria también. Bien, en cuanto a las ayudas diagnósticas, su papel reside en definir la causa del compromiso y definir también posibles modalidades de tratamiento según lo que se trate, ¿cierto? La resonancia de cráneo es un examen invaluable en el enfoque de estos pacientes, puesto que, como mencionaba, nos permite definir no solo el conflicto neurovascular, sino descartar otras patologías, especialmente a nivel intracraneal. La radiografía de cráneo lateral o en su defecto la tomografía también de cráneo o de cuello se puede utilizar para descartar algunas entidades como el síndrome de Eagle o la estilalgia, pues que esto se da por una prominencia de la apófisis estiloides que puede llegar a comprimir el nervio glosofaríngeo a su salida del cráneo hacia el cuello.
Y también tenemos como una ayuda diagnóstica y terapéutica a la vez los bloqueos diagnósticos, que de esos hablaré en un poco más adelante. Además, según la sospecha clínica y según los hallazgos del examen clínico, pues se pueden enviar exámenes auxiliares dependiendo de lo que uno encuentre. Por ejemplo, si vemos una masa parotidia, se puede pedir una tomografía de cabeza y cuello. Si tenemos sospecha de un proceso infeccioso, pues unos reactantes de fase aguda no van a sobrar. Bueno, eso ya depende pues como de cada caso particular. Entonces, los criterios de la IHS del 2018 debemos tener en cuenta la diferenciación entre neuralgia del glosofaringio y la neuropatía dolorosa. La neuropatía dolorosa es lo que antes llamábamos las neuralgias secundarias, ¿cierto? Y las neuralgias como tal serían las neuralgias primarias o idiopáticas, que ya sabemos que en la mayoría de los casos no son idiopáticas, son debidas a compromiso neurovascular, pero se mantiene esta nomenclatura clásica al igual que las neuralgias del trigémino. La diferenciación que hacen entonces del comité de la IHS del 2018 es que la neuropatía dolorosa del glosofaringio, aparte de los ataques lancinantes de dolor unilateral, en distribución sensitiva del nervio glosofaringio, debemos tener un dolor de fondo continuo o casi continuo. Ese dolor, digamos, basal puede tener unos paroxismos de dolor agudo, por esa característica de tener un dolor continuo y no solamente los paroxismos dolorosos, lo que me define que el paciente tenga una neuropatía dolorosa del glosofaringio y no una neuralgia, y que por ende pues yo debo buscarle otras causas como un compromiso inflamatorio, un compromiso infeccioso, un compromiso tumoral. Bien, entonces esta es la nomenclatura que utilizan en la clasificación de la IHS, que es lo que les acabo de explicar. Tenemos las neuralgias clásicas, que son las debidas a compromiso neurovascular, las secundarias, que generalmente son debidas pues, posterior a procedimientos o infecciones por herpes zóster, también se pueden desarrollar, y las idiopáticas, en las cuales no se logra evidenciar un conflicto neurovascular como tal. Y la neuropatía dolorosa, como ya dije, pues se atribuye, o sea, tiene esta característica del dolor de fondo y se atribuye pues a otras causas diferentes. Estos son los criterios que utilizan, listo. La misma definición de los paroxismos de dolor unilateral en la distribución del nervio glosofaringeo, que además duren de pocos segundos a 2 minutos máximo, con una intensidad severa, que tengan una cualidad similar a un choque eléctrico, como por disparos, o inclusive también lo pueden describir como punzante, pues, o lancinante como tal, y que se precipite por el acto de tragar, toser, hablar o bostezar. Listo. Y además debemos tener en cuenta, como la mayoría de los diagnósticos de cefalea y dolor craneofacial, que el dolor que tiene el paciente no se acomode mejor a otro tipo de dolor craneofacial en la clasificación. Entonces, cuando vamos a ver el diagnóstico diferencial de estas entidades, tenemos una miríada de enfermedades que se le pueden parecer, digamos las dos que más se le parecen a la neuralgia del glosofaringeo, en las cuales puede haber un mayor lugar a dudas, serán la neuralgia del trigémino, especialmente cuando hay compromiso de la rama mandibular. Debemos tener en cuenta que los desencadenantes pueden ser un poco diferentes, ¿cierto? Sin embargo, algunos pacientes con neuralgia del trigémino también reportan desencadenamiento del dolor durante el habla, ¿cierto? O estímulos mecánicos en la mucosa oral, puesto que el trigémino también inerva parte de la mucosa oral. Sin embargo, pues no tiene tantos síntomas prominentes como con la deglución, cosa que sí tiene la neuralgia del glosofaringeo, y la distribución del dolor también va a ser un poco diferente. Y tenemos también la neuralgia del nervio intermedio, que esta debe ser un dolor de predominio a nivel del oído medio. Se puede irradiar algunas áreas parietales e inclusive al ángulo de la mandíbula. No se conocen, digamos, desencadenantes precisos del dolor, y en estos tres casos, pues el tratamiento se extrapola a raíz del tratamiento de la neuralgia del trigémino, que es la entidad más frecuente de estas, y en la cual tenemos más estudios soportando el uso de antineuropáticos. Hay otras neuralgias pues craniofaciales, pero en realidad su presentación clínica no se sobrepone tanto con la de la neuralgia del glosofaringeo, entonces digamos que solo con el interrogatorio y la semiología uno podría hacer el diferencial allí. Muy bien, en cuanto a los hallazgos por imagen, como decía, la resonancia es una herramienta muy importante. Debemos tener en cuenta que se deben incluir secuencias en T2, listo, que sean tridimensionales, ojalá que sean
secuencias volumétricas y que tengan alta resolución, como por ejemplo las secuencias tipo Fiesta o CIS, que van a ser secuencias en T2 pesadas y que se debe incluir angioresonancia, sea esta por tiempo de vuelo o con un T1 contrastado también volumétrico, para poder caracterizar si hay o no un conflicto neurovascular y también para definir si hay lesiones a nivel intracraneal que puedan estar explicando el dolor. La sensibilidad aproximada de este método de diagnóstico es del 95% cuando estamos hablando de una neuralgia glosofaringeo secundaria, un conflicto neurovascular. Y aquí encontramos que generalmente el contacto va a ser a nivel proximal en la zona de la raíz de la entrada de la raíz, al tallo. Entonces, en este ejemplo tenemos, esta es una imagen, pues un T2 pesado, tenemos aquí la arteria vertebral, ¿listo? Con esa flechita blanca, y vemos como la arteria vertebral tiene un asa que está comprimiendo la axila del noveno par, en este caso del lado izquierdo, y aquí vemos la representación en el T1 contrastado, que vemos aquí el glosofaringeo saliendo, está señalado con los 3 asteriscos, y vemos aquí un poco hiperintenso el asa vascular de la arteria vertebral en ese caso. Tenemos aquí otro ejemplo similar. Listo, también vemos aquí, esto es una secuencia en T2 pesado, vemos también el glosofaringeo saliendo del cráneo, aquí haciendo su recorrido cisternal, y miren que, por ejemplo, en este caso, aunque también tenemos una asa vascular de la arteria vertebral, esta es un poco más distal que en el caso anterior. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora del tratamiento quirúrgico, puesto que no nos podemos quedar solo explorando la zona de la raíz, de la entrada de la raíz, sino que también debemos explorar todo el segmento cisternal del nervio. Entonces, ¿qué vasos van a ser los que me van a dar el asa vascular pues, culpable de conflicto en este caso? La arteria más frecuente va a ser pica o ramas de la pica. También está la arteria vertebral. Hasta en el 6% podemos tener compresiones venosas o conflictos con múltiples vasos, hasta en el 23% de los casos. ¿Listo? Bien. En cuanto al tratamiento, entonces, el manejo médico, como decía al principio, es la primera línea de tratamiento. Entre el 60 al 70% de los casos responden a este, sin embargo, se ha visto que la efectividad del tratamiento médico pareciera disminuir a largo plazo. Vamos a ver que aquí en el tratamiento todo lo que vamos a decir se basa en estudios de series de casos relativamente pequeños, puesto que esto es una enfermedad muy rara. Una segunda opción van a ser las medidas intervencionistas. Dentro de estas tenemos los bloqueos analgésicos, que van a ser útiles tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, en agudo especialmente. Y si bien en el pasado los procedimientos ablativos por radiofrecuencia se utilizaron como una alternativa a las neurotomías y a las risotomías del glosofaringeo, hoy en día su uso ha venido en disminución, puesto que presentaban una tasa no despreciable, alrededor del 20%, de compromiso importante de la función de los pares bajos y también hipoestesia o anestesia dolorosa a nivel del territorio pues, del glosofaringeo, que pues en realidad no se presentan con tanta frecuencia con otras modalidades diagnósticas, terapéuticas, por lo cual hoy en día pues se prefiere el manejo quirúrgico como tal antes que la radiofrecuencia, pero eso será otra opción que tendremos en el armamentario. Y en cuanto a las medidas quirúrgicas, pues la estrella, digamos, del manejo quirúrgico va a ser la descompresión microvascular, al igual que en la neuralgia trigeminal. En los casos en los cuales no tengamos un conflicto neurovascular evidente, se pueden hacer risotomías selectivas. Históricamente, pues en las cohortes de tratamiento quirúrgico, la risotomía del noveno par más las raíces superiores del décimo tenían un mejor resultado de control analgésico que la risotomía solo del glosofaringeo. Sin embargo, esto se traduce también en una morbilidad mayor, especialmente en cuanto al compromiso de la función fonatoria y deglutoria, que hacen pues, que este tratamiento ya no sea de primera línea, a pesar de que tiene muy buen control analgésico. Y la radiocirugía estereotáctica es una modalidad de tratamiento que ha surgido en los últimos años, inicialmente pues con datos extrapolados a partir del tratamiento de la neuralgia del trigémino,
que ha tenido unos resultados, se podría decir, satisfactorios, especialmente en el grupo de pacientes que no son buenos candidatos a ser llevados a cirugías pues, grandes de fosa posterior por sus comorbilidades, por su edad o por otros motivos. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, como les mostré en el cuadrito de diagnósticos diferenciales, la evidencia que tenemos es pobre, toda basada en series de casos retrospectivas, por ende, pues, digamos, la fuerza de la evidencia va a ser débil, pero se utilizan los mismos medicamentos que neuralgia del trigémino, entidad en la cual sí tienen más estudios, ¿cierto? Una evidencia más robusta. Lo que vamos a utilizar principalmente van a ser inhibidores de los canales de sodio y estabilizadores de membrana neuronal. Esa eficacia, como ya decía, parece disminuir con el tiempo y es muy importante vigilar tanto la efectividad del tratamiento como la tolerancia a los fármacos para definir si requerimos ajustes en las dosis de los medicamentos o si eventualmente se requerirá un manejo quirúrgico en caso de intolerancia grave o de refractariedad al tratamiento médico. Entonces, ¿qué opciones tenemos? La más utilizada, también extrapolada pues, de la neuralgia del trigémino, va a ser la carbamazepina. Esta no tendrá utilidad en el manejo de los ataques agudos de dolor, iniciándose con 100 miligramos cada 12 horas y se pueden ir haciendo aumentos graduales según la respuesta y según la tolerancia al medicamento hasta una dosis máxima de 1200 miligramos por día. Generalmente la dosis de mantenimiento, una vez abortada la crisis aguda de dolor, se oscila entre 100 y 800 miligramos diarios divididos en 2 dosis. Tenemos como una opción adicional la oxcarbazepina, que como ustedes recordarán, pues de neuralgia del trigémino, aunque no tiene una aprobación de la FDA, como si lo tiene la carbamazepina para la neuralgia del trigémino, pues se utiliza por su perfil farmacológico similar y mejor tolerancia, especialmente en cuanto a la hiponatremia en los pacientes ancianos. Se puede iniciar la oxcarbazepina en 300 miligramos, divididos cada 8 a 12 horas, con ajustes hasta en llegar a una dosis pues entre 400 a 2000 miligramos día, dividido también en 2 a 3 dosis. La gabapentina es otro medicamento que podemos utilizar, la dosis de inicio es de 200 miligramos día, se puede ir ajustando cada 3 días hasta una dosis de 3600 miligramos por día. Esto también dependiendo de la tolerancia que tenga el paciente, vigilando la aparición de efectos adversos como somnolencia diurna, bueno, todas estas cosas. Fenitoína, la fenitoína también se puede utilizar, se inicia con 100 miligramos cada 8 horas y podemos llegar hasta 400 miligramos día. Y la lamotrigina, con este medicamento hay que tener en cuenta que el aumento debe ser muy paulatino, puesto que se presentan serios problemas de tolerancia si no se hace pues, de forma lenta su inicio. Primero con dosis de 50 miligramos las primeras 2 semanas, con aumentos de 100 miligramos días en las semanales, entre la semana 3 y 4, y luego podemos ir haciendo ajustes hasta llegar a un control satisfactorio del dolor con dosis entre 400 a 600 miligramos por día. Bien, en cuanto a los bloqueos analgésicos, como decía ahorita, tienen un papel diagnóstico y también adjunto al manejo farmacológico en agudo. Tenemos abordajes extraorales que van a estar relacionados con la apófisis estiloides, que hoy en día se prefieren hacer guiados por ecografía, puesto que, como sabemos, pues este nervio tiene una muy estrecha relación con la yugular interna y con la carótida interna también, entonces no queremos accidentes vasculares en esta área. Y otra opción va a ser el bloqueo intraoral, que muchos autores, a pesar, pues no lo recomiendan, no porque no sea útil, o sea, tiene una buena eficacia en el control del dolor, teniendo en cuenta que la mayoría de los desencadenantes van a ser bucofaringeos, sino que es un bloqueo mucho más incómodo para el paciente, puesto que debe estar con la boca abierta, debemos ubicar el pilar posterior de la amígdala y en ese punto bloquear el nervio y pues en realidad eso puede ser un poco más difícil de aceptar desde el punto de vista del paciente, siendo un poco más sencillo por la tolerancia pues de los abordajes extraorales. En este caso también debemos tener muy en cuenta que justo profundo al glosofaringeo vamos a tener la carótida, entonces esta función debe ser muy cuidadosa, pues ojalá por alguien con experiencia en el manejo de este tipo de bloqueos. En cuanto a la radiofrecuencia y la ablación termal, pues esta se hace o se hacía a nivel de la parte nervosa del foramen yugular, es un procedimiento guiado por fluoroscopia, se debe tener una monitorización hemodinámica continua y estricta, puesto que en casos de aparición de síntomas vasovagales se debe interrumpir el tratamiento para evitar causar una lesión irreversible del nervio vago. El perfil adverso pues, de los efectos colaterales, especialmente a nivel de la sensibilidad faríngea,
y la función gustatoria pues precluyen su uso en buena parte de los pacientes y acá hay donde se usan ante las técnicas quirúrgicas hoy en día. El tratamiento quirúrgico como tal, entonces recordemos, se indican los pacientes refractarios al manejo farmacológico o intolerantes a este. En los casos en los que tenemos alteraciones autonómicas secundarias, algunos autores sugieren reducir el umbral de intervención, ser un poco menos estrictos, digamos, a la hora de llevar a cirugía. Y nuevamente recordemos que casi todos estos datos son derivados de series de casos. Entonces, debemos tener en cuenta eso a la hora de interpretar los estudios. La descompresión microvascular, inicialmente propuesta por Janeta para el manejo tanto de la neuralgia glosofaringeo como la trigeminal y el espasmo hemifacial, es la primera línea de tratamiento quirúrgico. Esta nos va a dar una mejoría del dolor a largo plazo entre el 84 hasta el 90% de los casos, con unas tasas de recurrencia que oscilan el 7% aproximadamente. La risotomía del glosofaringeo, pues incluyendo las raicillas superiores del vago, que la mayoría pues, de los autores lo recomiendan así, por lo que les decía la observación histórica, que esta modificación da un mejor control analgésico, por lo que ya les había explicado, se considera una segunda opción, o algunos autores la hacen en caso de no encontrar conflicto neurovascular. Sin embargo, el perfil de efectos colaterales, sobre todo a la hora pues, de incluir las raíces superiores del vago, hace que no lo consideren como una primera línea. Sin embargo, tiene un perfil de eficacia muy similar al de la descompresión microvascular, inclusive con tasas de mejoría del dolor a largo plazo un poco más altas, entre el 87 hasta el 96%, y con tasas de recurrencia similares en el 8%. La radiocirugía estereotáctica, si bien tiene una mejoría del dolor a largo plazo un poco más bajita, que oscila entre el 55 hasta el 80%, según la serie revisada para neuralgia del glosofaringeo, es una opción en los pacientes que tienen recurrencias después de una descompresión microvascular o de una risotomía, o en pacientes que por sus condiciones de base pues no sean muy buenos candidatos quirúrgicos, pero que requieran un manejo adicional para el dolor, puesto que ya son refractarios al manejo médico o no lo toleran. Bien. Entonces, hablando un poco de algunos tips que dan sobre la descompresión microvascular, esto pues es un artículo del 99, publicado pues a raíz de la experiencia de Janeta. Hay 6 pasos fundamentales en esta cirugía que debemos tener en cuenta, y esto aplica para cualquiera de los síndromes de compresión neurovascular que vayamos a manejar. Lo primero es que la posición del vértex me va a dictar la exposición de los pares craneales. Entonces, si yo tengo el paciente posicionado en un park bench, como lo describió originalmente el autor, y vamos a ubicar el microscopio desde la cabecera del paciente, hacer una inclinación del vértex hacia el suelo de más o menos unos 15 grados va a permitir que exponga un poco mejor tanto el séptimo como el octavo par, y aquí más abajo el noveno, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esta modificación a la hora de hacer cirugías para espasmo hemifacial o para neuralgias del glosofaringeo, mientras que una posición un poco más neutra será suficiente para acceder al trigémino, ¿cierto? Bien. La incisión, si bien se ha descrito clásicamente una incisión recta a nivel de la mastoides, pues puede variar un poco según los tejidos blandos del paciente. Podemos utilizar modificaciones en diagonal para facilitar la disección de los tejidos blandos. Algunos autores prefieren una incisión en U invertida también. Esto pues dependerá también de la preferencia del autor y el cirujano. En cuanto a la craniotomía, recordemos siempre, y es una clave importante, exponer la unión del seno transverso con el seno sigmoide para poder iniciar a partir de allí la disección del ángulo pontocerebeloso. Hay un paso muy importante que Janeta lo describe como doblar la esquina, pues, o es la exposición del ángulo pontocerebeloso. Este es el paso en el cual debemos tener más paciencia a la hora de hacer este tipo de cirugías. Vamos a tener 2 corredores quirúrgicos grandes, un corredor superolateral que va a ser a través del cual accederemos al trigémino, y un corredor inferolateral a través del cual accederemos al glosofaringeo y también al facial en caso pues que tengamos que intervenirlo. Listo. Debemos intentar siempre drenar líquido cefalorraquídeo de la cisterna del ángulo pontocerebeloso, y cuando vamos a acceder al glosofaringeo también de la cisterna magna, y esto nos va a permitir identificar pues, los pares bajos a nivel del foramen yugular. Listo.
Cuando estamos haciendo descompresiones microvasculares del glosofaringio, debemos evitar hacer una retracción medial pura del cerebelo, puesto que esto nos pone en riesgo las fibras del octavo par y por ende pues nos aumenta el riesgo de disfunción auditiva posoperatoria. Entonces la retracción siempre debe ser inferomedial cuando vamos a acceder al corredor superolateral o superomedial cuando estamos accediendo a través del corredor inferolateral, ¿cierto? Pero nunca una retracción medial pura para evitar ese trauma sobre el octavo par. En cuanto a la descompresión nerviosa, como les mostré ahorita en el ejemplo por imagen, es muy importante. Recordemos que hasta una cuarta parte de esos pacientes va a tener múltiples vasos en conflicto neurovascular. Debemos explorar no solo la zona de entrada de la raíz, ¿sí?, sino también todo el segmento cisternal del nervio. Y eso es fundamental para asegurar pues el éxito de la descompresión microvascular en estos pacientes. Y eso pues también aplica, como les digo, para espasmo mifacial y para neuralgia del trigémino. Esta descompresión, recordemos que se debe aislar con teflón para mantener, pues, digamos, el aislamiento del vaso, pero evitando empaquetar demasiado para que tampoco quede, pues, comprimido el nervio por el mismo teflón. Y al momento del cierre, aunque esto también lo debemos tener en cuenta en la craniotomía, se deben sellar las celdillas mastoideas que se abran durante el fresado con cera ósea. Y lo que recomienda pues precisamente Janeta es wax in, wax out. O sea, al momento de entrar debo taponar con cera las celdillas y nuevamente al momento de hacer la durorrafia debo volverlas a taponar para asegurar que no queden permeables y con esto pues disminuir la tasa de fístula del líquido cefalorraquídeo, que veremos es una de las principales complicaciones de esta cirugía en particular. Bien. En cuanto a los desenlaces posoperatorios, la mejoría del dolor a largo plazo, como les decía, oscila el 90% en la descompresión microvascular. Las complicaciones se han reportado hasta en el 21% de los casos, sin embargo, esto va a depender de la serie consultada y también del momento histórico en el cual haya sido publicada esta serie. Por ejemplo, hay una serie publicada por Rushton que incluye casos desde 1922 hasta los 70 que tiene unas tasas de complicaciones y de mortalidad mucho más elevadas que las que encontramos en series más recientes, pues posterior a la introducción de la técnica microquirúrgica estándar. Entonces, este 21% es un ponderado de una revisión sistemática que publicaron en el 2018 de esta revisión, ¿cierto? De esto, pues vamos a tener que la fístula de líquido cefalorraquídeo es una complicación importante, 3%. La paresia de pares bajos se puede encontrarse en el 14% de los casos y esta en la mayoría de los casos va a ser transitoria. Sin embargo, esta paresia de los pares bajos es mayor en las series más viejas. La mortalidad oscila el 1%, pero nuevamente la mortalidad es más elevada en las series más antiguas. En las series más recientes, algunos autores inclusive reportan un 0% de mortalidad. Y la alteración auditiva oscila el 1% y esta ha tenido una marcada disminución en su presentación con el uso de los potenciales evocados de tallo durante la cirugía para pues, detectar cuando se está distrayendo más de la cuenta el octavo par, ¿cierto? Bueno. En cuanto a la risotomía, las complicaciones en esa revisión las describen del 15%. Sin embargo, hay otras series que describen tasas de complicación más elevadas de la risotomía. La mortalidad la describen entre el 2 al 5%, también es más elevada en las series más antiguas. La lesión de pares bajos oscila entre el 10 y el 19% y la fístula del 1%, que en realidad los autores no tienen muy claro porque en los casos de risotomía la fístula sea menos frecuente que en la descompresión microvascular. Algunos lo atribuyen a que hay menos disección aracnoidea, aunque realmente no está muy claro. Hay que tener en cuenta algo cuando vamos a analizar esto de las complicaciones. La mayoría de los artículos habla que las complicaciones, especialmente la lesión de pares bajos, es más frecuente en la risotomía. El artículo donde dicen que de pronto no es tan frecuente que es la misma revisión sistemática, hay algo que a mí me llamó la atención a la hora de revisar el artículo, y es que apenas un 30% de los estudios que incluyeron en la revisión reportaban los desenlaces y de las complicaciones de los pacientes con risotomía, mientras que los desenlaces de la descompresión microvascular se reportaban en más del 60% de los artículos que incluyeron en la revisión. Entonces creería yo que de pronto algo de estas complicaciones también haya un sesgo a la hora de publicar ese estudio,
porque en realidad pues sí no se reportaban pues los desenlaces como en todos los artículos que incluyeron en el análisis, ¿cierto? Y nuevamente, como estos son series de casos tan pequeñas, es difícil tener como datos concretos de otros artículos. En cuanto a la radiocirugía estereotáctica, la mejoría de dolor a largo plazo quizás no sea tan buena como en las otras dos métodos quirúrgicos. Sin embargo, tiene una tasa de complicaciones muy baja, menos del 2%, generalmente relacionada con procedimientos repetidos en pacientes que hayan recurrido. Y estos efectos adversos pues, que han reportado generalmente son hiperestesias palatoglosas, pues sin otros efectos colaterales hasta el momento. No obstante, esto es una técnica relativamente nueva, entonces habrá que vigilar pues a largo plazo si aparece alguna otra complicación pues, relacionada con la radiación, pero hasta ahora pues digamos tiene un perfil de efectos colaterales favorable, tiene la ventaja de ser un procedimiento pues mínimamente invasivo y que es más fácil de realizar en pacientes que tengan otras limitantes para cirugías un poco más grandes, como las otras dos pues, que estábamos hablando. Bueno, a modo de conclusiones, la neuralgia glosofaringea es una enfermedad poco frecuente, aunque es muy posible que haya un subregistro. Esto es algo que lo describen en múltiples artículos de revisión, precisamente porque el diagnóstico del dolor craneofacial no es fácil y varios de estos síndromes responden a estrategias de tratamiento similares, especialmente farmacológicas. Entonces podemos tener algún grupo de pacientes con diagnósticos cerrados, ¿cierto? El índice de sospecha es fundamental para entonces uno buscar el conflicto neurovascular, puesto que recordemos que en no pocas ocasiones tenemos asas vasculares en contacto con pares craneales que no siempre son sintomáticas, entonces un alto índice de sospecha me permitirá buscar esas pequeñas asas vasculares en las imágenes del paciente y ver si se acomoda a sus síntomas. La primera línea del tratamiento va a ser médico, y a pesar de que nos gusta mucho operar, pues en realidad la mayoría de los pacientes con el tratamiento médico mejora. Sin embargo, los síntomas autonómicos y la tolerancia al manejo farmacológico van a definir qué pacientes van a requerir cirugía en una porción no despreciable de los casos. Por ende, se debe hacer un seguimiento cuidadoso de estos pacientes. La descompresión microvascular es la primera opción de manejo quirúrgico, puesto que es una técnica con la cual se tiene una experiencia a raíz precisamente de lo que se ha hecho ya para neuralgia del trigémino y que tiene un perfil de seguridad que ha venido mejorando a lo largo de los años, a medida que también la experiencia con las técnicas de disección microquirúrgica pues, han mejorado entre los neurocirujanos, y los procedimientos lesivos al nervio como las risotomías o la radiofrecuencia pues realmente hoy en día se dejan en un segundo plano. Y la radiocirugía es una opción mínimamente invasiva para casos recurrentes o en quienes tengamos contraindicados procedimientos mayores. Bueno, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias a todos. No sé si alguno tenga preguntas, comentarios o inquietudes sobre el tema. Carolina, muchísimas gracias. Yo no tengo ningún comentario. Desafortunadamente he buscado neuralgia del glosofaringio desde que me gradué y no he visto ninguna. Creo que es demasiado rara. Sí, pero es bastante rara, la verdad. De hecho, le iba a preguntar si le había tocado ver alguna, porque pues, yo tampoco he visto ninguna de lo que llevo a residencia. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, señor. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Me gustaría dar un par de opiniones que tengo al respecto. Hay algunas cosas que digamos que comparto de tu charla y otras cosas que me parece que probablemente sean un tanto diferentes. La neuralgia del glosofaringio sí es extremadamente raro, o sea, incluso para las personas que de cierta forma nos dedicamos al dolor y en teoría vemos muchos pacientes con dolor craneofacial, el diagnóstico o los pacientes son realmente muy bajitos. Yo creo que en todo este tiempo que llevo yo he visto 4 pacientes de neuralgia del glosofaringio, pues diagnosticada y confirmada. Hay otros en los que es dudosa y se ha descartado como neuralgia del glosofaringio. Cuando uno tiene un paciente con, lo que yo me he encontrado es que la mayoría de los pacientes con neuralgia del glosofaringio, el diagnóstico diferencial está en la neuralgia trigeminal, porque en ocasiones comparten algunos síntomas que hace que es difícil diferenciar entre uno y otro. En estos casos, lo que hacemos es hacer un bloqueo al Gaser,
porque la neuralgia trigeminal es mucho más fácil de tratar que la del glosofaringio. Entonces, con un bloqueo de Gasser lo utilizamos como método diagnóstico y así poder diferenciar entre una y otra. Eso es lo más común que he visto. Dos, una vez el paciente tiene una neuralgia del glosofaringio, digamos que afortunadamente la mayoría responden al tratamiento médico, o en teoría se supone que responden al tratamiento médico. Estos 4 que he visto han sido refractarios al tratamiento médico. La primera opción, todos estos pacientes tienen resonancia. De esos pacientes, de los 4 en la experiencia mía, 1 solamente tenía asa vascular, los otros 3 no tenían asa vascular. Así es que la primera línea de tratamiento, como ya esos pacientes han pasado mucho tiempo, es 1, confirmar el diagnóstico. Muchas veces le hacemos un bloqueo, yo les hago un bloqueo extraoral o a la apófisis estiloides. Esos bloqueos se hacen con fluoroscopia. Realmente la ecografía, por ser una técnica nueva de reciente aparición, todavía no es, digamos, la más usada para este tipo de procedimiento. Esto se hace con fluoroscopia. Con fluoroscopia es como hacemos el procedimiento. Hacemos el bloqueo diagnóstico de esos 4 pacientes. 1 con el bloqueo diagnóstico, con ese cambio o con la colocación de anestésico de la sustancia que uno le coloca alrededor del nervio mejoró. 2 pacientes mejoran temporalmente. Esa mejoría les dura entre 15 días, un mes, a veces una semana. Y esos pacientes, la siguiente opción de tratamiento sería la radiofrecuencia. Le hacemos una risotomía. Igual se hace extraoral, se lo hacemos, ya no se hace a nivel del foramen yugular, se hace igualmente en el mismo sitio, en la apófisis estiloides. Por detrás de la apófisis estiloides es donde se hace la radiofrecuencia del glosofaringio. Obviamente siempre se hace con los pacientes despiertos para hacer una confirmación del sitio donde se va a hacer la radiofrecuencia. La radiofrecuencia que se hace no es térmica, no se lesiona el nervio, entonces eso evita pues las lesiones de los nervios o la zona adyacente. Se hace una radiofrecuencia que es pulsada, que es generar una disfunción en el nervio, lo cual en la gran mayoría de los pacientes puede tener buenos resultados. De esos 4 que tenía, 1 mejoró con bloqueo, 2 con radiofrecuencia. La radiofrecuencia les da una mejoría que uno espera que sea por un tiempo prolongado. Uno de los pacientes mejoró por alrededor de 2 años, el otro todavía no lo he vuelto a ver, lo que significa que probablemente haya mejorado por más tiempo. Y definitivamente cuando falla la radiofrecuencia o cuando es difícil de realizar la radiofrecuencia, la siguiente opción que tomamos es la cirugía. Obviamente porque digamos que la cirugía implica más riesgos como tal del procedimiento. Desafortunadamente, con la venida de los procedimientos de intervención, lo que ha pasado es que tanto las descompresiones microvasculares del trigémino y en estos casos del glosofaringio y otros nervios han disminuido mucho. Ya en este momento yo creo que lo que se lleva a una microdescompresión vascular en trigémino es menos del 5% de los casos. La gran mayoría está en los procedimientos ablativos y eso hace que la experiencia realizando este tipo de procedimientos sea muy bajita. Ya como te has dado cuenta, de hecho, quien haya realizado una descompresión microvascular del glosofaringio es raro, y quien lo ha hecho en mínimas oportunidades, precisamente porque 1 es raro y 2 porque los procedimientos ablativos o de radiofrecuencia han disminuido mucho esta oportunidad de hacer estos procedimientos. Y en el otro caso que les contaba, que no mejoró con la radiofrecuencia, pero tenía el asa vascular. Los pacientes que tengan asa vascular, pues obviamente son los que en teoría uno supone que son los que mayor pueden mejorar a un procedimiento quirúrgico. Este paciente lo llevé a una descompresión musculovascular del glosofaringio, con lo cual obtuvo una gran mejoría. O sea, hasta ahora nos ha ido bien con el glosofaringio, siendo una patología bastante infrecuente, pero yo lo colocaría en mi concepto en esa orden. Uno le hace el bloqueo, lo confirma, algunos pacientes pueden mejorar, de no mejoría se pasa a una radiofrecuencia, que es un procedimiento de bajo riesgo en alguien que conoce la técnica, y definitivamente de no mejorar con la radiofrecuencia, pues tenemos la opción de llevarlo a cirugía
obviamente en alguien que también tenga la experiencia de hacer este tipo de procedimientos. Pero yo lo pasaría a ese orden, ¿no? Y los procedimientos se hacen hasta ahora, se hace con fluoroscopia. Listo, doctor, muchas gracias. Realmente, pues siendo un tema tan frecuente, muy valiosas experiencias, muchas gracias. El doctor Mique de Arco había pedido la palabra, puede hablar si quiere. O no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buena tu charla. Mira, no, igual sí era justamente lo que había hablado el doctor anterior, era la frecuencia en la revisión de otras neuralgias y con neuralgias trigeminoautonómicas y cefalocranianas. El tema es tratamiento con botoxina botulínica. No sé si tu experiencia o en alguna adquisición que hiciste para este tipo de neuralgias, pero todo, bueno, la trigeminal y la glosofaringe, no sé si en la revisión que hiciste encontraste algo. Eso era mi pregunta. Y muy buena tu charla, gracias. Muchas gracias, doctor. Pues realmente en neuralgia del glosofaringio no encontré más allá de algunos casos anecdóticos, pero lo que viera más como de neuralgia del trigémino. Pero no sé pues, si alguno otro de los asistentes tenga algo de experiencia con el uso de toxina botulínica en estos casos. Bueno, por lo que veo al parecer no. Bueno, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, pregunta. Profe Cadavid, cuéntame. Carolina, sí. A mí me parece, sí, obviamente que es una patología muy interesante, muy infrecuente y que los éxitos terapéuticos dependen de la experiencia, que van a ser muy reducidas. En lo que yo pienso que será el futuro del tratamiento de esta patología es en la radiocirugía, un procedimiento sin riesgos de vida ni complicaciones, y que con las técnicas actuales se puede localizar con mucha exactitud el nervio y lesionarlo. Y como dijiste, a medida que pasa el tiempo, se va adquiriendo más experiencia, obviamente en la cirugía, pero también la radiocirugía. De lo que estuve revisando en estos momentos, vi que los resultados han mejorado aumentando las dosis y que ha sido útil aún cuando los tratamientos quirúrgicos y los tratamientos de radiofrecuencia han sido inefectivos. Sí, señor, así es. Hay varios reportes y series pues, que reportan el uso de radiocirugía más como una opción en las recurrencias, pues con un control del dolor satisfactorio. Con respecto a la radiocirugía, aunque la radiocirugía es una técnica muy buena, también creo que va a tomar un papel muy importante en el futuro. Yo creo que es importante tener en cuenta que cuando un paciente recurre a algún procedimiento, a alguna técnica, muchas veces su patrón de dolor cambia y la radiocirugía normalmente no tiene un papel en este tipo de dolor. Incluso puede aumentar el tipo de dolor o aumentar la sensación dolorosa. Entonces, cuando se va a intentar hacer radiocirugía en un paciente que ha fallado algo, se debe evaluar realmente muy bien si en realidad se beneficia o no. Siempre se ha tomado que la radiocirugía como para casos fallidos, pero no necesariamente es útil para eso. Por ejemplo, si el dolor lo convertimos en una neuropatía, no en una neuralgia, sino en un dolor ya neuropático, la radiocirugía incluso puede aumentar el tipo del dolor, o sea, aumentar la sensación dolorosa. Pero yo estoy de acuerdo con el doctor Cavi, es una técnica segura que seguramente va a tener un muy buen papel a futuro. Yo creería que quizá en el futuro lo que va a tomar más fuerza es la lesión por ultrasonido. Me parece que
al no ser radiación, probablemente sea la técnica más usada en un futuro, pero pues ya veremos qué pasa más adelante. José, ¿sabes cuál es el costo de un equipo de ultrasonido? $2 millones. O sea que eso es más favorable que los equipos de radiocirugía. Sí, 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 mucho más favorable. Bueno, el doctor Oscar Zorro estaba por aquí pidiendo la palabra también. Muchas gracias, doctor Bastidas, por su comentario también. Naturalmente la mayoría es... Sí, profe, diga. Doctora, no, muy buena la charla, pues como todos han comentado, realmente lo que uno ha visto en el ejercicio ha sido uno o dos casos de neuralgia de glosofaringeo. Yo quería hacer unos comentarios, por ejemplo, uno ve con más frecuencia neuralgias secundarias, tumores de ángulo, meningiomas o algo, uno ve más neuralgia de trigémino, pero uno casi no ve esos tumores de fosa posterior de ángulo, glomus, que tengan como manifestación clínica neuralgia del glosofaringeo. Es más frecuente en la neuralgia del trigémino los tumores que ocasionan o generan ese tipo de neuralgia. En cuanto al tratamiento, yo creo que la radiocirugía está decantada, me parece que sigue siendo una buena opción, pero tanto para la neuralgia del trigémino como para la neuralgia del glosofaringeo, yo creo que es la tercera opción de tratamiento. O sea, primero opciones quirúrgicas o lesiones ablativas y la radiocirugía sería para pacientes con comorbilidades y totalmente de acuerdo con el doctor Bastidas cuando refieren un paciente en donde ha fallado la técnica quirúrgica y ha fallado la técnica de ablación o se ha mudado el dolor, ya no es una neuropatía clásica, sino probablemente es un dolor neuropático, no es una neuralgia esencial. La radiocirugía probablemente ya no es la solución, ¿sí? Habría que buscar otro tipo de opciones terapéuticas, porque la radiocirugía para las neuralgias la están dejando como la panacea al final de otros tipos de opciones, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Bastidas. A estos pacientes, si no les ha ido bien con el tratamiento quirúrgico, con el tratamiento por ablación, también es probable que no le vaya bien con radiocirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, eso es algo que mencionan pues en varias revisiones, siempre está reevaluando que el patrón del dolor no haya cambiado y que uno no esté ante una neuropatía dolorosa, pues, pero de acuerdo. Bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario o pregunta, o damos por finalizada la reunión ya. Muchas gracias, Caro, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, feliz día.